¿De dónde venimos? ¿Qué secretos esconde nuestra historia? En el vasto libro de la vida hay capítulos llenos de enigmas esperando ser descubiertos. Aquí, en las páginas de la Biblia, encontramos pistas sobre el origen de los africanos, un relato que nos lleva a tiempos antiguos y lugares lejanos. Este no es solo un cuento del pasado, sino una historia viva que nos habla de quiénes somos y de nuestra conexión con los demás. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura? Para explorar los misterios guardados desde hace siglos y ver cómo todos estamos conectados. La Biblia, más que un conjunto de historias, es un tesoro de secretos y sabiduría. Entre sus líneas, encontramos un relato especial, el del surgimiento de los africanos según la Escritura. Esta historia no es solo una lista de nombres o eventos, sino una invitación a entender cómo todas las personas, de todos los colores, forman parte de un gran diseño, unidos en nuestra diversidad y humanidad. Cada versículo, cada palabra, sirve como un puente que conecta nuestro presente con un pasado lleno de significado y propósito. Antes de adentrarnos en las antiguas genealogías, es importante comprender la esencia de esta historia. No se trata solo de seguir un árbol genealógico, sino de reconocer que cada persona es una creación única y valiosa, una pieza esencial en el gran rompecabezas de la vida. Detrás de cada nombre, hay una historia, detrás de cada historia una lección que trasciende el tiempo y el espacio. Todo comienza en el jardín del Edén, con Adán y Eva, los primeros en la línea de la humanidad. Pero es más allá de este jardín, a través de sus descendientes, que se revela la historia de los africanos. Es un viaje que cruza continentes, desde el Edén hasta las ricas tierras de África. Cada paso en este viaje es una huella en la arena del tiempo, una marca que nos cuenta sobre la resiliencia, la adaptación y la riqueza cultural de un pueblo. A medida que la población crecía y se dispersaba por la tierra, nacieron nuevas culturas y historias. Entre ellas destacan los descendientes de Noé, especialmente Cam y su nieto Cus. En las listas de nombres de la Biblia, empezamos a ver el amanecer de los africanos, una historia llena de misterio y profundidad. Estos nombres, más que simples palabras en un papel, son ecos de una herencia que ha moldeado no solo un continente, sino el curso de la historia humana. En la trama de este relato, cada nombre, cada lugar, tiene su significado y su lugar. Desde las primeras páginas de la Biblia, se despliega un tapiz de historias entrelazadas, revelando cómo la diversidad y la unidad han estado presentes desde el comienzo de los tiempos, tejiendo juntos los hilos de nuestra humanidad común. Es una sinfonía de vidas y destinos que juntos componen la gran historia de nosotros. Una narración que nos invita a mirar más allá de nuestras diferencias, a encontrar en nuestras raíces compartidas la fuerza que nos une. Tras el diluvio, un evento de magnitudes bíblicas que purgó el mundo, emergieron tres figuras destinadas a ser los pilares de la nueva humanidad: Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. De estos, Cam se destaca, no solo por ser el padre de un linaje que se esparciría por vastas tierras, sino también por ser el ancestro de los africanos, según las sagradas escrituras. Pero ¿qué secretos se ocultan tras la figura de Cam? ¿Cómo su historia se entreteje en el tapiz de la humanidad? La figura de Cam es enigmática y multifacética. Mencionado en las escrituras como uno de los tres hijos de Noé, su legado es tan amplio como el continente al que dio origen. Cam no es solo un nombre en una genealogía, es el portador de una herencia cultural y espiritual que resonaría a través de los tiempos. Pero no es solo su descendencia lo que lo hace destacar, sino también las historias y los misterios que lo rodean, historias que han alimentado debates y análisis a lo largo de los siglos. Entre los descendientes de Cam, encontramos a figuras notables como Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cada uno de estos nombres representa no solo a un individuo, sino a un pueblo entero, una civilización que aportaría su propia huella en la historia de la humanidad. Estos son los cimientos sobre los cuales se construirían imperios, se forjarían identidades y se narrarían historias que perdurarían hasta nuestros días. Cus en particular es una figura central en la historia del surgimiento de los africanos según la Biblia. Se le identifica comúnmente con la región de Nubia, al sur de Egipto, una tierra de riqueza cultural y poder. Los descendientes de Cus se esparcirían por África y más allá, llevando consigo su legado, sus tradiciones y su espíritu indomable. Pero Cus es más que un ancestro, es un símbolo de la diversidad y la riqueza de África.
un recordatorio de que cada cultura contribuye a la historia común de la humanidad. Sin embargo, la historia de Cam y sus descendientes no está exenta de controversia y malentendidos. Interpretaciones erróneas y prejuicios han teñido la percepción de su legado a lo largo del tiempo. Algunos han intentado vincular a los descendientes de Cam con maldiciones y estigmas injustos, distorsionando el verdadero significado de su historia. Pero un examen más profundo y reflexivo de las Escrituras revela una verdad más rica y compleja, una que celebra la diversidad y reconoce en cada linaje un reflejo de la humanidad. A medida que exploramos la historia de Cam y sus descendientes, nos embarcamos en un viaje a través de las arenas del tiempo. Es un viaje que nos lleva a las raíces de civilizaciones antiguas, a las historias no contadas. TaxAct knows filing taxes can be confusing, so we have live experts on hand who can help answer any questions you may have. Questions like, can I claim my SUV as my home office if I answer work emails in my car? If I adopted 12 dogs this year, can I list them as dependents? And, am I doing this right or am I doing this very, very wrong? Our experts have the answers to those questions and many others. TaxAct. Let's get them over with. Y a las lecciones aprendidas. En cada nombre, en cada relato, se entreteje una parte del gran mosaico de la humanidad. Un mosaico que nos habla de unidad en la diversidad, de la fuerza en la herencia compartida y del poder inquebrantable del espíritu humano. En el corazón de las antiguas genealogías bíblicas, Cus se erige como una figura central, el patriarca de un linaje que daría origen a una gran parte de los pueblos africanos. Su nombre, sinónimo de vigor y expansión, resuena a través de las páginas de la historia, marcando el comienzo de una era en la que los pueblos de piel oscura comenzarían a forjar su legado en el continente africano. Pero ¿cómo se entrelaza la historia de Cus con la creación y el desarrollo de las comunidades negras? La presencia de Cus y sus descendientes en África es un testimonio de la diversidad y la riqueza del continente. Desde las fértiles tierras de Nubia hasta las vastas sabanas y las densas selvas, los cusitas se dispersaron, llevando consigo sus tradiciones, su lengua y su cultura. Este movimiento no solo representó un cambio geográfico, sino también el inicio de un mosaico de identidades, culturas y civilizaciones que darían forma a la historia africana y mundial. Entre los descendientes de Cus, encontramos a pueblos y naciones cuyas historias están teñidas de grandeza y de misterio. Nimrod, el poderoso cazador, emerge no solo como una figura bíblica, sino también como un símbolo de la fuerza y la determinación de los pueblos negros. Su historia, y las de muchos otros cusitas, son relatos de valentía, ingenio y resistencia, historias que se entrelazan con la trama de África y que han dejado una huella imborrable en su cultura y su espíritu. Sin embargo, la influencia de Cus no se limita a las proezas de sus descendientes más notables. En cada rincón de África, en cada tradición y en cada sonido, se percibe el eco de su legado. Los cusitas, a través de sus migraciones y su interacción con otros pueblos, tejieron una red de relaciones que enriquecería el continente en todos los ámbitos, desde la economía hasta la espiritualidad, desde el arte hasta la gobernanza. Con el tiempo, los descendientes de Cus se enfrentarían a desafíos inmensos, desde la invasión y la colonización hasta la esclavitud y la lucha por la independencia. Cada uno de estos eventos pondría a prueba su fortaleza y su identidad, pero también serviría para resaltar su capacidad de resistencia y su espíritu inquebrantable. En la historia de los pueblos negros, cada adversidad se ha convertido en un capítulo de superación y de afirmación de su dignidad y su valor. Así, la historia de Cus y sus descendientes es mucho más que un capítulo de la historia bíblica. Es la crónica de un pueblo, la saga de los pueblos negros, cuyas raíces se hunden en la antigüedad, pero cuyas ramas se extienden hacia el futuro. Es un relato de perseverancia, de riqueza cultural y de una contribución inestimable a la historia de la humanidad. Una historia que sigue escribiéndose día a día en las vidas de millones de personas. Entre los descendientes de Cus, Nimrod se erige como una figura de colosal importancia. Su nombre, sinónimo de valentía y liderazgo, se teje en la narrativa bíblica como el primer poderoso en la tierra. Nimrod, el cusita, no es solo un personaje de fuerza y destreza, sino también un arquitecto de civilizaciones.
un constructor de ciudades y un líder que dejaría una marca indeleble en el paisaje de la historia humana. Pero, ¿cómo se relaciona la figura de Nimrod con el desarrollo de las naciones africanas y la identidad de los pueblos negros? La Biblia describe a Nimrod como un vigoroso cazador ante Jehová, una descripción que resalta no solo su habilidad física, sino también su carácter y su influencia. Bajo su liderazgo, se erigieron ciudades como Babel, Erech, Akkad y Calneh en la tierra de Sinar. Estos centros urbanos no solo fueron hitos arquitectónicos, sino también cunas de cultura, comercio y pensamiento. Nimrod, en este sentido, no es solo un líder tribal o un guerrero, sino un visionario, un unificador de pueblos y un promotor del progreso humano. El legado de Nimrod se extiende más allá de las estructuras de piedra y ladrillo. A través de su liderazgo, se sentaron las bases para el desarrollo de sociedades complejas y cohesionadas. En un mundo postdiluviano, Nimrod y sus contemporáneos enfrentaron el desafío de reconstruir la vida humana, de establecer normas, leyes y tradiciones que servirían como cimiento para las generaciones futuras. En esta tarea, la figura de Nimrod se destaca como un símbolo de la capacidad de los pueblos negros para superar adversidades y forjar su propio destino. Sin embargo, la historia de Nimrod y su linaje no está exenta de controversias y malentendidos. La construcción de la Torre de Babel, por ejemplo, es un relato que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Algunos ven en este episodio una muestra de la arrogancia humana y la dispersión de los pueblos, mientras que otros lo interpretan como un símbolo de la aspiración humana por alcanzar lo divino, por unirse en un proyecto común más allá de las limitaciones terrenales. En el corazón de estas narrativas, sin embargo, yace una verdad más profunda. La historia de Nimrod y sus descendientes es una crónica de la humanidad en su búsqueda por la identidad, la comunidad y el significado. Cada ciudad construida, cada desafío enfrentado y cada triunfo logrado es parte de una saga mayor, la saga de los pueblos negros y su contribución inestimable al mosaico de la civilización humana. Así, Nimrod, el cusita, se alza no solo como un héroe de su tiempo, sino como un precursor de la grandeza de los pueblos negros. Su historia es un recordatorio de que, en cada generación, los individuos y las comunidades tienen la capacidad de superar desafíos, de construir sociedades y de dejar un legado que resuene a través de los tiempos. Es un capítulo vital en la narrativa de los pueblos africanos, una pieza clave en la comprensión de su pasado, su presente y su futuro. La historia de los cusitas no se limita a las figuras prominentes de su linaje. Es también la historia de un pueblo en movimiento, cuyo legado se extiende por vastas regiones de África y más allá. La dispersión de los cusitas, impulsada tanto por la exploración como por la necesidad, es un testimonio de su adaptabilidad y su espíritu aventurero. Pero, ¿cómo influyó esta dispersión en la formación de diversas culturas africanas y en la rica tapeza de la identidad de los pueblos negros? A medida que los cusitas se esparcieron por el continente africano, cada comunidad llevó consigo una chispa de su herencia original, adaptándola y mezclándola con las tradiciones locales. Esta interacción de culturas dio lugar a una sinergia extraordinaria, donde la música, el arte, la religión y la gobernanza se entrelazaron, dando nacimiento a expresiones culturales únicas y vibrantes. En este crisol, los cusitas no solo conservaron su identidad, sino que también enriquecieron el patrimonio cultural del continente. La influencia de los cusitas se puede rastrear en la arquitectura, en los sistemas de gobierno y en las prácticas espirituales de muchas comunidades africanas. Desde las imponentes pirámides de Nubia hasta los reinos de Kush y Meroe, la huella de los cusitas es evidente en monumentos y estructuras que resisten el paso del tiempo. Cada piedra colocada y cada templo erigido cuentan una historia de innovación, resiliencia y búsqueda de lo trascendente. Sin embargo, la contribución de los cusitas va más allá de los logros tangibles. En el corazón de sus comunidades se cultivaron valores como la solidaridad, el respeto por la naturaleza y la reverencia por lo ancestral. Estos valores, tejidos en el tejido de la vida cotidiana, se convirtieron en pilares de sociedades que, a pesar de los desafíos y las adversidades, se esforzaron por crear un entorno de equilibrio, justicia y armonía. La diáspora de los cusitas también es una historia de resistencia y supervivencia.
Enfrentados a invasiones, colonización y comercio de esclavos, los pueblos cusitas lucharon por preservar su identidad, su libertad y su derecho a autodeterminarse. Cada batalla librada y cada victoria obtenida es un capítulo en la larga lucha por la dignidad y la autodeterminación de los pueblos negros, una lucha que continúa hasta nuestros días. Así, la difusión de los cusitas y su impacto en la creación de culturas no es solo una faceta de la historia africana, es un capítulo fundamental en la historia de la humanidad. Es una narrativa que When you want your spring break to feel like and your kids' pool day to feel like and your hotel bed to feel like ooh, and room service to feel like because at Hilton, hospitality feels like Your cabana's ready. Would you like fresh towels? it matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. resalta la interconexión entre pueblos, la riqueza de la diversidad y la capacidad innata de los seres humanos para adaptarse, innovar y trascender. La saga de los cusitas es un recordatorio de que, en cada cultura y en cada pueblo, hay historias de lucha, esperanza y contribución que merecen ser contadas y celebradas. La Odisea de los pueblos negros, descendientes de Cus, es una crónica de tenacidad frente a la adversidad. A lo largo de los siglos, han enfrentado desafíos monumentales que han puesto a prueba su fortaleza y su espíritu. Desde la lucha contra la esclavitud y la opresión colonial hasta la batalla por la independencia y la afirmación de su identidad cultural, cada episodio ha sido un testimonio de su resistencia y su determinación inquebrantable. Pero, ¿cómo han navegado los pueblos negros estos tumultuosos mares de la historia? La esclavitud y el comercio de esclavos marcaron uno de los capítulos más oscuros en la historia de la humanidad. Los pueblos negros, arrancados de su tierra y despojados de su libertad, fueron forzados a cruzar océanos y a enfrentar una realidad brutal en tierras lejanas. Sin embargo, incluso en las profundidades de esta oscuridad, su espíritu no fue quebrantado. A través de la música, la danza, la narrativa oral y la fe, conservaron los ecos de su herencia, tejieron redes de solidaridad y resistieron la deshumanización. La colonización de África trajo consigo otro conjunto de desafíos. Los pueblos negros se vieron confrontados con la usurpación de sus tierras, la explotación de sus recursos y la imposición de sistemas ajenos a su cosmovisión. Sin embargo, en este enfrentamiento, surgieron líderes, pensadores y guerreros que, armados con la sabiduría de sus ancestros y la firmeza de su propósito, se levantaron para reclamar su derecho a la autodeterminación, a la libertad y a la dignidad. La lucha por la independencia y la afirmación de la identidad africana fue un renacimiento, un despertar colectivo que resonó a través de todo el continente y más allá. Figuras como Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba y muchos otros se convirtieron en faros de esperanza, símbolos de la resistencia y la resiliencia de los pueblos negros. Su legado no solo se mide en las fronteras políticas que redefinieron, sino en el espíritu de unidad, fortaleza y orgullo que infundieron en las generaciones venideras. Sin embargo, la historia de los pueblos negros no es solo una de lucha y resistencia, es también una de triunfos y contribuciones invaluables a la civilización mundial. En campos como las artes, las ciencias, la literatura, la política y el deporte, individuos de ascendencia africana han dejado huellas imborrables, demostrando que la grandeza no conoce color, origen o condición. Cada logro es un reflejo de la riqueza y la diversidad de la herencia negra, una herencia que sigue enriqueciendo al mundo día a día. En la actualidad, los pueblos negros continúan enfrentando desafíos, luchando contra la discriminación, la desigualdad y los estereotipos que aún perviven. Sin embargo, su historia es un faro de luz que ilumina el camino hacia un futuro más justo y equitativo. Es una historia que nos enseña sobre la resistencia ante la adversidad, sobre la capacidad de superar las barreras y sobre el poder de la dignidad humana. La Odisea de los pueblos negros, inspirada en su rica herencia cusita, es un testimonio viviente de que, a pesar de los obstáculos, la esperanza, la fuerza y el espíritu humano pueden y seguirán triunfando. Luego de sumergirnos en esta maravillosa y conmovedora historia de lucha, resistencia y triunfo de los pueblos negros,
nos encontramos en un momento de reflexión profunda. Es un momento propicio para unir nuestras mentes y corazones en una oración, buscando la guía y la sabiduría para continuar el camino hacia un mundo más justo y fraterno. Con espíritu humilde y esperanzado, los invito a cerrar los ojos, a abrir sus corazones y a rezar juntos por la unidad, el amor y el respeto entre todos los hijos e hijas de esta tierra. Divino Creador, que nos has hecho diversos y únicos, te pedimos que erradiques el veneno del racismo que divide a tus hijos. Infunde en nosotros el espíritu de amor y unidad para que, en cada rostro de diferente color, veamos un reflejo de tu divinidad. Danos la fortaleza para combatir la injusticia y construir puentes de respeto y comprensión. Que nuestras acciones y palabras fomenten la armonía y la igualdad, y que nuestros corazones encuentren el camino hacia la empatía y el perdón. Te rogamos, Señor, por aquellos afectados por el odio y la discriminación, que encuentren consuelo y fortaleza en ti. Ilumina a quienes viven en la sombra del prejuicio, para que reconozcan en cada ser humano a un hermano o hermana. Amén. Ahora que hemos compartido juntos estos momentos de reflexión profunda y oración, quiero invitarte a dar un paso más en este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Si te ha resonado esta exploración de la historia, la sabiduría y la oración, y deseas seguir enriqueciendo tu vida con más contenidos inspiradores y transformadores, te invito a ser parte de nuestra comunidad en YouTube. Haz clic en el botón de suscripción y únete al canal Oasis Bíblico. Al suscribirte, no solo te mantendrás al día con nuestras últimas publicaciones y reflexiones, sino que también formarás parte de una comunidad de almas buscadoras, unidos en la búsqueda de entendimiento, paz y amor verdadero. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones y ser de los primeros en disfrutar de nuestro contenido. Y si esta experiencia ha tocado tu corazón, te animamos a compartir este mensaje de esperanza y unidad con tus seres queridos. Comenta tus pensamientos, tus sentimientos y cómo esta oración ha resonado contigo. Tu voz es valiosa para nosotros y tu participación enriquece nuestra comunidad. Gracias por caminar con nosotros en este viaje de fe y comprensión. Recuerda, en Oasis Bíblico, cada palabra, cada reflexión, cada oración es un paso más hacia un oasis de paz y sabiduría en tu vida. Suscríbete y sé parte de esta hermosa travesía espiritual.